5, versículo 20. Vamos a leer este versículo inicialmente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 20. Es un texto muy pequeño y vamos a leerlo todos a una sola voz. Es un texto corto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 20. Y dice de la siguiente manera, lo leemos todos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios: no menospreciéis las profecías. Hasta ahí nada más. Pueden tomar asiento. Y dice la Escritura a través de la pluma del apóstol Pablo: no menospreciemos, no menosprecies en un sentido muy directo, no menosprecies las profecías. Dios ha hablado de muchas maneras a través de la historia. Dios ha hablado a través de hombres y de mujeres ungidos por Él, santificados por Él, preparados por Él, con la finalidad de animarnos, de poder hacernos ver de la realidad de su presencia y para estar en comunión con Él. Dios ha hablado de muchas maneras. La carta a los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, así comienza la carta a los Hebreos en el capítulo 1. Dios hablando a nuestros antepasados, Dios hablando desde hace siglos a través de hombres para que lleguen a entender y comprender y disfrutar del plan glorioso de Dios. Pero resulta que en un sentido mayoritario la humanidad había unos hombres que se llamaban los heraldos y eran los mensajeros del rey. Llegaban a un pueblo, sacaban un pergamino, sacaban una hoja que venía enrollada y ellos decían: el rey dice así. Y el pueblo tenía que escuchar lo que se mencionaba en ese documento y era muy importante. Si el rey necesitaba jóvenes para ir a su ejército, tenía que responder la población enviando jóvenes. Si el edicto decía o el documento decía el rey manda que deben de pagar cierta cantidad de tributos, tenían que hacerlo porque era con la autoridad del rey. Y eso es lo que da a entender la palabra o profecía, un mensaje con autoridad. Y Dios está hablando con autoridad a través de su palabra. Por favor, vayamos hasta Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. En este pasaje, el apóstol Pablo habla acerca de la importancia de la profecía, es decir, en el sentido de proclamar el mensaje de Dios. Por favor, veamos lo que dice el capítulo 14 y el versículo 3. 14:3 de Primera de Corintios. Dice así: pero el que profetiza, fíjense bien lo que dice la palabra, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esa es la razón de por qué se predica la palabra con la autoridad de Dios. Para edificación, para exhortación, es decir, para animarnos a buscar a Dios, amarle y servirle, y también para consolación, para que digamos: Dios me está apoyando, Dios me está animando, Dios me está sacando de esta necesidad. Entonces, para nuestra consolación. En ese sentido, la palabra profecía significa proclamar con la autoridad de Dios. Pero el segundo concepto de profecía tiene que ver con un mensaje que va a ocurrir en el futuro, cosas que van a venir en el futuro, situaciones. Y acabamos de leer con nuestro hermano Isidro el capítulo 24 de Mateo, donde se anuncia, donde se hace notar que el Hijo del Hombre vendrá en el futuro y que debemos de estar preparados porque nadie sabe la hora ni el día cuando el Señor va a venir. Puede venir esta noche, puede venir mañana temprano, puede venir en un instante. Entonces debemos de estar preparados y la profecía nos está anunciando: ten cuidado porque el Hijo del Hombre va a venir. Pero a veces nosotros
como que no tomamos muy en cuenta eso y decimos, bueno, falta mucho tiempo, como que todavía no viene el Señor. Si ya pasaron 2000 años, bueno, a lo mejor vienen otros 2000 años, pero no lo sabemos. Y la exhortación o el mensaje es de que debemos de estar preparados. Y por eso es que el apóstol Pablo está diciendo aquí en 1 Tesalonicenses 5:20, no menosprecies, no devalúes, no hagas a un lado ese mensaje de Dios. Pon atención, abre bien tus oídos y tus ojos para atender el mensaje de Dios. Porque si Dios lo está diciendo, Dios lo está proclamando, es porque se va a cumplir. Leímos otra vez en Mateo 24 que el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué más? Pero mis palabras no pasarán. No va a pasar la palabra de Dios. Toda palabra del Señor se va a cumplir y se está cumpliendo. Los días que estamos viviendo ya se están cumpliendo en relación a la palabra de Dios. Lo que el Señor nos había anunciado siglos atrás, ahora lo estamos viendo una realidad. Y por eso debemos de estar preparados, ¿sí? En el tiempo de Noé se anunció por cerca de 100 años que iba a venir un diluvio. Y Noé estaba construyendo el arca en una llanura que se llamaba en ese tiempo la llanura de Sinar, donde no había agua ni caía lluvia. En el tiempo de Noé no había lluvias, hermanos. La Biblia dice que Dios regaba la tierra a través de un vapor que salía del suelo. Y así había la vegetación y así los campos tenían agua. Pero la gente no había visto nunca llover. Nosotros sí lo vemos. Acaba de llover hace ratito, acaba de brisar, ¿sí? Nosotros ya nos acostumbramos a la lluvia, pero en ese tiempo no. Y Noé estaba proclamando, porque dice Primera de Pedro que Noé era pregonero de justicia. Y Noé estaba diciendo a la gente, va a llover y va a llover, pero en grande, de tal manera que el mundo va a estar lleno de agua. ¿Y qué creen que pasaba con la gente? Bueno, como dice el canto de los niños del arca de Noé, la gente mucho se burló. Así dice el canto de los niños. La gente decía, no, mira Noé, ¿cuándo hemos visto llover? ¿Qué es eso de llover? Nunca lo hemos visto. Oye Noé, estás mal. Mira, ¿para qué estás haciendo esa cosa que tú le llamas el arca? ¿Y cómo es que estás metiendo animales? Se te van a morir de hambre. Déjalos que vayan allá, vayan a su campo. Pero ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Un día llegaron las lluvias. Un día los cielos se tornaron grises, las nubes negras aparecieron en el cielo y empezó a haber relámpagos, empezó a haber tronidos, empezó a ver que el agua caía de arriba y la gente asombrada, ¿qué es eso? Y cayó el diluvio y las aguas inundaron la tierra y la gente menospreció esa profecía. La gente no tomó valor porque solamente dice la Escritura que 8 personas se salvaron. Las únicas 8 personas que se salvaron fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijas. 8 nada más. ¿Por qué ocurrió eso? Porque la gente no tomó en cuenta la profecía. La gente no tomó en cuenta que Dios estaba hablando a través de Noé. Dios nos está hablando hoy en la actualidad a través de su palabra. El libro más vendido en todo el mundo es la Biblia. Millones de Biblias se distribuyen cada año para que toda persona llegue a conocer de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando una persona ve una Biblia? Dice, no, es una Biblia, no, esa no me gusta. Pero mejor veo esta revista, mejor veo el periódico, mejor veo otra cosa, pero no, la Biblia no. ¿Y qué hace la gente entonces? Menosprecia la Escritura, menosprecia la profecía. Y no se está dando cuenta que está en un grave peligro. ¿Por qué las profecías se mencionan en la palabra de Dios? Porque son un llamado, en primer lugar es un llamado de Dios. Dios nos está llamando. Nos está llamando a venir a su presencia. Es el llamado amoroso de Dios para venir a su encuentro.
Dios ha venido del cielo a través del Señor Jesucristo para el encuentro con nosotros, y Dios nos está hablando a través de su palabra para venir a Él. Pero la gente dice, no tengo tiempo, ahorita debo de disfrutar de mi juventud, debo de disfrutar mi trabajo, debo hacer dinero, me quiero comprar una casa, quiero tener un buen carro del año, quiero hacer esto y lo otro. Ya cuando esté viejito, ya cuando esté a punto de morir, entonces sí voy a buscar a Dios. Pero ¿cómo sabe que va a llegar ahí? ¿Cómo sabe que Dios le va a dar la oportunidad de la vida, sí? ¿Cuántos jóvenes no se han muerto? ¿Cuántos niños no han llegado a poder experimentar de la vida en plenitud y se han quedado pues a la mitad del camino? Hace unas semanas una hermana nos decía que deberíamos de orar por una familia que ella conocía, que su hijo de 13 años había fallecido de leucemia. 13 años. No logró disfrutar de toda la vida, porque la enfermedad destruyó su cuerpo, su vida propiamente. Fíjense bien. Por eso es que Dios nos está llamando a venir a Él, y por eso Pablo dice, no menosprecies la profecía, no menosprecies el mensaje de Dios. La segunda cosa es que las profecías nos están advirtiendo. Nos están advirtiendo. Dios nos está diciendo, si no me haces caso, tu vida está en un tremendo peligro, tu vida corre un grave peligro, te vas a enfrentar a una situación de la cual vas a llorar por toda la eternidad. Ven a mi encuentro, ven a mí, sí. El profeta Amós escribió estas palabras. Les invito por favor que vayamos al capítulo 4 del libro de Amós. Capítulo 4 de Amós. Si usted encuentra el libro de Daniel, después sigue Oseas, después de Oseas sigue Joel, y después de Joel sigue Amós. Los profetas menores cuestan un poquito de trabajo de encontrarlos, pero dice en el capítulo 4 de Amós, versículo 12, por favor. Veamos lo que dice el versículo 12, Amós 4:12. Por tanto, de esta manera te haré a ti. Ahorita vamos a ver por qué está diciendo estas palabras el profeta Amós. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Por qué te he de hacer esto? Prepárate. Fíjense bien lo que dice el texto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Tarde o temprano, Dios nos sale al encuentro y nos dice, a ver, quiero que vengas y me rindas cuentas de tu vida. ¿Qué has hecho con tu vida? Por favor, vayamos, ahorita regresamos a Amós, pero vayamos por favor a Eclesiastés capítulo 11, ¿sí? Vayamos al libro de Eclesiastés. Después de Proverbios, Salmos, Proverbios, ahí está el libro de Eclesiastés. No lo anden buscando por Génesis y Éxodo, ¿sí? Eclesiastés capítulo 11, por favor. Eclesiastés capítulo 11. Y veamos lo que dice en el versículo 9. Versículo 9 dice de la siguiente manera, Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, fíjense bien a quién está dirigido. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Tarde o temprano Dios vendrá al encuentro. Tarde o temprano Dios vendrá a tu vida, ¿sí? Ahora regresemos por favor a Amós. Regresemos otra vez al profeta Amós. Capítulo 4. ¿Por qué Dios le está diciendo a su pueblo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios? Por favor, veamos lo que dice en el versículo 6. Por favor, pongamos atención en estas frases que aparecen en varios versículos del capítulo 4 de Amós. Versículo 6 en la parte final. Váyanse ustedes hasta el final del versículo 6. Dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios les hizo pasar por una situación difícil. Dice en el versículo 6 que os hice estar a diente limpio. ¿Qué significa esto? Que no había que comer, pero no se volvieron a Dios. Ahora veamos por favor lo que dice en el versículo 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí. No había agua.
Versículo 9, en la parte final dice, pero nunca os volvisteis a mí. Versículo 10, mas no os volvisteis a mí. Y versículo 11, mas no os volvisteis a mí. Miren, constantemente Dios les está diciendo, les puse problemas, les puse necesidades, les quité el agua, les quité la lluvia, no les di de comer, tenían problemas, tenían guerras, pero no se volvieron a mí. Entonces prepárate al encuentro de tu Dios. Te puse una enfermedad, no me buscaste. Te puse un problema en tu familia, no me buscaste. Te puse un problema en tu trabajo, no me buscaste. Te puse un problema en la iglesia, no viniste a mí. Y Dios está diciendo de la misma manera. Entonces prepárate para que tú y yo hablemos, para que hagamos cuenta. Y si Dios nos sale al encuentro, entonces sí tenemos que temblar. Entonces sí, como dice la gente de afuera, se nos va a poner la carne o la piel de gallina, porque vamos a temblar. Nos va a pasar lo de Belsasar, cuando vio la mano que estaba escribiendo en la pared de su palacio. ¿Y qué ocurrió con el rey Belsasar? Pues le temblaban las piernas, le tronaban las rodillas, porque la mano estaba escribiendo, porque la mano decía, teque, Menelu Parsin. ¿Qué significa esto? Tu reino ha sido puesto en fin y ha sido puesto en balanza. Y miren qué tremendo, ¿sí? Porque el Señor sale al encuentro. Podemos pensar, no, de aquí que Dios me llame, o de aquí que me pasen cosas, eso. Pero miren, hermanos, no podemos tomarlo a la ligera. Por eso es que Pablo dice, no menosprecies las profecías. Dios te está hablando, atiende a la voz de Dios. No sé si les pasó a ustedes, pero en mi tiempo de estudiante, de niño de estudiante de la primaria, mis maestros eran duros. Ellos tenían una varita, ¿sí? Y sobre todo mi maestra de primero de primaria tenía una varita que, no, hermanos, cómo dolía esa varita, ¿sí? Y entonces la maestra decía, a ver, niños, pongan atención. Y sonaba en su escritorio su varita, y teníamos que estar mirando ahí, todos los chiquillos ahí temblando, porque si la maestra nos pasaba el pizarrón y no sabíamos escribir, unos varazos. Porque en ese tiempo los maestros sí tenían toda la autoridad de darnos nuestros varazos. No, hermanos, yo llegaba moreteado, porque luego me temblaba la mano ahí para escribir el pizarrón, y no, pues unos varazos para que entiendas, ¿sí? Pero bueno, eso como quiera, ese es humano. Pero si nos sale el encuentro de Dios, ese es otro nivel, esa es otra situación, eso es mucho más tremendo. Dice la carta a los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces tenemos que prepararnos. Acabamos de leer ahí en Mateo capítulo 24, nadie sabe el día y la hora en que el Señor va a venir. Así es que debemos de estar preparados, porque cuando Él aparezca, el que le buscó en su vida, el que abrió su corazón para Él, se va a ir con el Señor, y el que no, se va a quedar. ¿No lo leímos así en Mateo 24? Uno será dejado y otro será llevado. ¿Se quiere usted ir con el Señor cuando Él venga? Porque Jesús va a venir. La profecía dice que Jesús vendrá por segunda vez. Él vino una vez a la tierra y murió en la cruz y dio su vida por amor a nosotros. De pura gracia somos salvos por su muerte, pero un día vendrá sin relación con el pecado y vendrá entonces para hacer juicio. ¿Usted prefiere estar bien con el Señor o quiere quedarse mejor? A ver, hermanos, ¿cuántos se quieren ir? Si el Señor viniera en esta noche, ¿cuántos se quieren ir? Levanten bien sus manos. Es muy bien, gracias a Dios, ¿sí? Porque el Señor va a venir tarde o temprano. Mire, una de las cosas que han ocurrido mucho en las iglesias es que hay ciertas doctrinas, hay ciertas enseñanzas de la Biblia que ya no se predican. En la escuela dominical estamos llevando unas lecciones que tienen que ver con la muerte. Hay una lección que dice que hemos dejado en las iglesias de predicar acerca del infierno, porque la gente no le gusta eso. La gente no le gusta que se hable del pecado, no le gusta que se hable del infierno, no le gusta que se le hable de que Dios nos va a castigar, porque
todo lo ven como Dios es amor, todo bien bonito, pero no nos damos cuenta que también Dios es justo. Y por eso Pablo dice, no menosprecies las profecías, porque tarde o temprano el Señor se va a aparecer, va a hacer acto de presencia. Ahora veamos, por favor, este pasaje. Por favor, vayamos hasta Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y en el versículo 13 dice de la siguiente manera, Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban muy preocupados por los hermanos que ya habían fallecido. Y ellos pensaban, bueno, ¿qué sucedió con ellos? Ya se murieron, ya se acabó todo. A la hora de morir ya nada más llegaron a la tumba y se acabó todo. ¿Valió la pena ser cristiano? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, que si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos, ¿qué más? Que mañana moriremos, entonces hagamos lo que sea con nuestra vida, de todas maneras vamos a quedar en la tumba y ahí se acabó todo. Y los hermanos de Tesalónica estaban preocupados porque todo se queda en la tumba. Ahí se acaba todo, ahí se acaba la vida cristiana. Y veamos que aquí viene la respuesta que dice el apóstol Pablo, que escribe, mejor dicho, por inspiración divina. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre, así estaremos siempre con el Señor. ¿De qué nos está diciendo este pasaje? Es una profecía, hermanos, es una profecía de que Jesús va a venir por segunda vez. ¿Y por quiénes va a venir? Va a venir por todos aquellos que le amaron, le sirvieron y que le recibieron en su corazón. Y cuando vengan las nubes, los hermanos que murieron y que sus cuerpos se quedaron en las tumbas van a resucitar, ¿sí? Los hermanos que de nuestra iglesia que ya partieron con el Señor, que espiritualmente están en el cielo. En los varones tenemos la discusión del alma y del espíritu, ese tipo de cosas, pero espiritualmente están en el cielo, se están gozando en el Señor, pero su cuerpo está en la tumba. Cuando venga el Señor, ellos saldrán de la tumba y saldrán con un cuerpo glorioso, con un cuerpo transformado, con un cuerpo perfecto, con un hermoso cuerpo que se va a unir con su parte espiritual, sea alma, espíritu, como ustedes le quieren llamar, pero su parte espiritual se va a unir y juntos nos uniremos allá con el Señor. ¿Y qué va a pasar con nosotros los que vivimos? Si en este momento el Señor viniera, ¿qué pasaría con nosotros? Pues nuestro cuerpo inmediatamente es transformado. Veamos lo que dice el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que estamos viviendo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vamos a ser arrebatados. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Por favor, vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, para que veamos lo que va a suceder, ¿sí? Porque no nos vamos a ir con este cuerpo mortal, no nos vamos a ir con nuestro dolor de estómago, con nuestro dolor de cabeza, con nuestra artritis y toda la citis que tengamos. No. Veamos lo que dice 1 Corintios 15, por favor. Dice en el versículo 51, He aquí os digo un misterio:
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en un cuerpo perfecto. Todo este cuerpo débil, este cuerpo que me causa problemas, que ya no quiere caminar, que ya reacciona lentamente, se va a convertir en un cuerpo glorioso. Y no solamente el mío, el de ustedes también, hermanos, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir? Pues que nos uniremos con el Señor en el aire. Y nos iremos al cielo. Nos iremos al cielo para estar con Él allá en el cielo. ¿Qué va a ocurrir en el cielo cuando nos vayamos? Todos aquellos que amamos al Señor y le hemos servido, ¿qué va a ocurrir en el cielo? Van a ocurrir dos grandes cosas. La primera cosa que va a ocurrir en el cielo es que el Señor Jesús nos va a juzgar a todos los que le hemos seguido. Nos va a juzgar, pero no para perdición, no para condenarnos otra vez al infierno. No, nos va a juzgar para ver cuánto le servimos, cuánto le amamos, cuánto nos entregamos a Él. Y cuando hayamos salido aprobados por el Señor, Él nos va a dar coronas. ¿Cómo va a ser las coronas? No lo sabemos, pero de seguro que va a ser algo glorioso, inimaginable, pero va a ser algo tremendo. Recibir una corona del mismo Señor Jesucristo. Y después de eso, vendrán las bodas del Cordero. Entonces habrá una gran fiesta en el cielo. Una fiesta como jamás se ha visto. Acabamos de ver en la televisión la coronación de un rey en Inglaterra. Del rey, ¿qué? ¿Carlos? ¿Quién sabe qué número es? Ya no recuerdo, pero ¿quiénes vieron la coronación del rey de Inglaterra? A ver, ¿quién lo vieron en la televisión? Hermanos, fue un derroche de lujo. Dice que se gastaron miles de dólares, millones de dólares para esa ceremonia. Pero hermanos, esa fiesta es una fiestecita pobre. Se gastaron millones de dólares, pero es una pobrecita fiesta en comparación de lo glorioso que va a ser las bodas del Cordero, en donde vamos a estar vestidos de lino fino, resplandeciente, y en donde va a ser algo tremendamente glorioso, que ni siquiera nos imaginamos. Así es que dice la Escritura, no menosprecie las profecías, porque ese momento ya está a punto de llegar. Veamos por favor lo que dice Mateo 24 y versículo 14. Mateo capítulo 24 y versículo 14. Ya vamos a terminar, ¿sí? Mateo 24, 14. Dice así, todos juntos vamos a leer este pasaje. Mateo 24, versículo 14, todos juntos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿no se está predicando el evangelio en todo el mundo? Ahora con el internet, ahora con tantos medios, ahora con los celulares, no mucha gente, hasta en los países que eran tan difíciles de que entrara el evangelio, ahora se está predicando. ¿Por qué? Porque se está acercando el momento del fin. Si Cristo viniera en esta noche, ¿usted se iría o se quedaría? Dice, por favor, veamos lo que dice aquí en Mateo 24, versículos 40 y 41. 40 y 41, lo leemos también todos juntos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Se quiere quedar o se quiere ir? Yo me quiero ir. ¿Usted? Ahora, ¿cuál es la clave para irse? ¿Cuál es la clave para cuando el Señor venga, también nos vayamos con Él? Pues recibirlo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal.
Decirle, Señor, yo sé que he pecado, yo sé que te he fallado, yo sé que mi vida no está bien, pero perdóname, Señor, me arrepiento y te recibo en mi corazón. Ven a mi corazón. De hoy en adelante mi corazón te pertenece. Yo creo en ti, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que tú me amas y moriste por mí, yo te acepto en mi corazón. Cuando hacemos eso y lo hacemos de fe, creyendo que Él murió por nosotros, entonces dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10, que el que confiesa que Jesucristo murió y resucitó, será salvo. Así es que aceptamos por fe y en ese momento nos convertimos en hijos de Dios, y entonces si el Señor viene, Él nos lleva, porque esa es su promesa. Así es que, hermanos, no menospreciemos las profecías. Estamos a punto de irnos, ¿sí? Ya está a punto de venir el Señor, y bueno, pues les vamos a encargar a los diáconos, les vamos a encargar las llaves y les vamos a dejar el templo, porque nosotros nos vamos, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Hermanos diáconos? No, hermanos, nosotros nos vamos también. Que a ver quién cuida el templo, ¿verdad? Nosotros nos vamos, ¿sí? Porque no queremos quedarnos, pero reciba a Jesús. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, acéptelo. No menosprecie la profecía. Estamos a punto de irnos. No sea que después usted se lamente y diga, ¿por qué me quedé? ¿Por qué no acepté a Jesús en mi corazón? Mejor esté a tiempo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de venir al Señor. Acéptelo en su corazón. Hágalo allí en su corazón. Usted dígale, Señor, ven a mi vida, ¿sí? Yo te necesito. Yo quiero estar bien contigo. Perdona mis pecados. Te recibo en mi corazón. Y va a ver que el Señor le dará vida nueva. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu enseñanza. Gracias por lo que nos has hablado a través de tu palabra en esta noche. Señor, si hay alguien que aún todavía no te recibe, si hay alguien que todavía no tiene su corazón arrepentido, si hay alguien que todavía está dudando, por favor, a través de tu Santo Espíritu, convéncelo. Hazle notar, Señor, que necesita de ti, y que cuando tengamos que partir, porque tu palabra sí lo dice y tu palabra es verdad, podamos irnos todos para estar en tu reino, para gozarnos delante de ti. Gracias por la obra preciosa que hiciste en la cruz del Calvario, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre por salvarnos. Te amamos y te adoramos en su bendito nombre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.